Aquí la elaboración de unas pindas herbales. Vamos a necesitar dos tipos diferentes de fibra. Puede ser algodón, lino o estos packs o sachets hechos en algodón que ya vienen listos. Se hidratan y se preparan. Dos para facial, dos para corporal. Si decidimos hacerlo con lino, vamos a cortar dos cuadritos iguales para corporal y dos más iguales para facial más pequeñitos. Entonces lo primero que vamos a hacer es usar el lino. Vamos a delimitar un cuadro de 30 por 30 centímetros, que pues es como el tamaño estándar. Dos cuadritos del mismo tamaño vamos a recortar 30 por 30 centímetros para que queden uniformes. Estas serán para corporal. Lo mismo haremos con las de facial. Esta es una fibra natural que tiene poros, es el lino. Entonces va a quedar muy bien. Y ahora haremos las dos de facial. Entonces, siguiendo el mismo parámetro, cortaremos las dos 15 por 15 centímetros. Esta fibra de lino es excelente porque es natural. Si utilizáramos una sintética, no pasarían las propiedades que tiene las plantas. Entonces vamos a recortar también estas dos y nos quedaron cuatro, dos para corporal y dos para facial. Las vamos a dejar listas en un ladito. Deben estar previamente lavadas, muy limpias las telas, porque recuerden que las vamos a poner directamente en la piel. Entonces las vamos a dejar a un ladito, bien listas. Y ahora pasaremos a organizar otra fibra, que es el algodón. El algodón es muy utilizado. Esta está un poco más grande, es de 40 por 40 centímetros. Es una pinda de un tamaño más grande para zonas más grandes. Se va a poder utilizar en la extremidad inferior. Entonces lo mismo, o sea, es un cuadro más grande. El algodón es una de las fibras en las que quedan más bonitas las pindas, en las que quedan más manejables. Es muy utilizado. También es bueno utilizar colores neutros como el blanco, el café, puede ser un verde oliva. Ahora vamos a organizar lo que es lo que va a ser los vehículos que llevarán las plantas. Aquí tenemos la linaza o el lino molido y tenemos arroz molido también. El arroz se utiliza para plantas que necesiten guardar más humedad. El lino tiene como propiedades aceites vegetales que al aumentar la temperatura, al elevar la temperatura, soltarán y actuarán como un vehículo para las propiedades de nuestras plantas. Posteriormente alistaremos las plantas. Entonces acá tenemos una variedad, tenemos limoncillo, cidrón, manzanilla, moringa, camelia, tenemos el polen, tenemos el cannabis, que es relajante, el romero, la salvia. Vamos a escogerlas con las diferentes necesidades o con las diferentes indicaciones que tienen las plantas. También vamos a tener al lado pues nuestras telitas. Recuerden siempre fibras naturales. Podemos pues podemos escoger plantas que sean adecuadas para diferentes necesidades. En el caso de las pindas, pues se utilizan mucho para masajes herbales que sean relajantes, descontracturantes. Entonces, asimismo elegiremos las plantitas. Entonces, el cidrón tiene muy buenas propiedades calmantes, relajantes. Si es en extremidades inferiores, podemos elegir cosas como plantas como el ginkgo biloba, el póleo.
Aquí tenemos ya nuestra base, entonces vamos a comenzar a añadirle acá pues en primera la manzanilla, vamos a agregarle romero, estas son plantitas calientes, ¿sí? Vamos a agregar romero, la salvia que es bastante relajante, ¿sí? Energéticamente es purificante, también pues es relajante. Vamos a agregarle un poco del cannabis, que pues tiene propiedades muy buenas, del polen, todas las que se nos ocurran que combinan para esa acción determinada. Cuando estamos haciendo una preparación de la base de las plantitas, pensamos en esa persona. Deben ser personalizadas en esa indicación, en esa acción. Aquí voy a separar una parte para lo que van a ser las pintas faciales, una parte de esta preparación. A estas pintas faciales le puedo agregar un poco de camelia, que es muy antioxidante. Después puedo elegir agregarle algo como el ginkgo. El ginkgo va a funcionar muy bien en todo lo que es la parte circulatoria, ¿sí? Entonces, por el camino, pues puedo pensar en agregarle otras. Aquí el limoncillo, que es muy emoliente. Entonces dejé una mezcla aparte para las que van a ser faciales. Caléndula también se utiliza bastante en lo facial. Entonces, bueno, vamos a agregarle un poco de caléndula a la mezcla de facial. Son flores de caléndula secas. Entonces, bueno, ya lo aparté. Entonces sigo con la preparación para la que es la corporal. Aquí le voy a agregar menta. Le puedo agregar la moringa que es muy purificante, tiene muchísimas propiedades antioxidantes. Le voy a agregar la camelia. La camelia es bastante antioxidante. Al ser antioxidante, pues lo que va a hacer es que es antiedematoso, ¿sí? Y vamos a organizar ahora la base en arroz. La base en arroz se utiliza para plantas que necesiten retener más la humedad o para plantas frías. Entonces voy a iniciar por agregarle lo que son las mentas. Puedo agregarle también la camelia, que es antioxidante, la moringa. Voy a agregarle un poco de el limoncillo, que es muy purificante, refrescante, va a ser emoliente en la piel. Le voy a agregar un poco del póleo. El olor es muy bueno, muy delicioso. Todas las que considere que me pueden servir en esa terapia. También le agregué un poquito de cannabis. Si las voy mezclando, si deseo las puedo triturar más o las puedo dejar así. Como el arroz absorbe mucho la humedad de las plantas, entonces esta mezcla la puedo estar hidratando con un hidrolato, con una solución hidroalcohólica, con un oleato, con alguna de las maceraciones de las plantas podría hidratarla. Aquí voy a buscar una que es la cola de caballo, entonces voy a hacer esa hidratación con cola de caballo, se la voy agregando, así pues me queda hidratada porque esta base de arroz eh, recoge mucho la humedad de la planta. Entonces la intención es que sirva también de vehículo y que en la fibra natural de la telita salga toda esas propiedades al aumentar la temperatura. Así me quedó listo, el olor es excelente, es muy delicioso. Entonces, ya teniendo listas mis dos mezclas, entonces es hora de armar las pindas. Esta es una elaboración artesanal, pero debe hacerse pues de la mejor manera posible. Yo no tengo en este momento una báscula o una gramera, entonces la voy a medir con un recipiente que sirve para medir líquidos, pero en este caso pues puede servirme para medir sólidos. Aquí estoy agregando
en mi recipiente de la mezcla con lino, ¿sí? La mezcla con lino molido. Entonces comienzo a centrarlo, puedo agregar más, pues, si me sobrara puedo sacar. La intención es darle como esa forma, y acá puedo agregar los aceites esenciales si es el caso. Yo no le voy a agregar ningún aceite esencial a esta porque quedó con plantas que son bastante aromáticas. Ya el olor está, ya estas plantas tienen aceites esenciales de alguna manera, entonces no es necesario agregarle, pero si usted quisiera agregarle, puede agregarle. Comienzo a darle esa forma, comienzo a darle redondez. Creo que necesita un poco más, entonces voy a agregarle un poco más de la mezcla, voy a agregarle otros 150 gramos de la mezcla que hice de plantas. Comienzo a darle esa redondez, a darle esa forma, centrarlo, a ver cómo quedaría en mi telita. Hay que darles, literalmente pinda significa eso, algo redondo. Entonces hay que darles esa redondez, esa forma oval que las caracteriza. Lo volví a colocar acá para hacer la medida, sí, son aproximadamente 400 gramos para una pinda de 30 por 30 centímetros, una tela. Entonces así es como lo devuelvo, ¿sí? Y comienzo a darle esa forma, comienzo a darle la forma, a centrarlo, y ya voy a comenzar a medir lo de la otra pinda, que sean también otros 400 gramos si necesito un poco más de planta, le agrego un poco más de planta. Me quedó un poco de limoncillo, le voy a agregar un poquito de limoncillo para dejarla prácticamente igual a la otra. Entonces hago la mezcla y ya me quedó listo del mismo contenido para la próxima pinda, porque como son hermanitas van a trabajar en dúo, entonces quiero que se vean lo más parecidas posible. Acá sigo dándole redondez, sigo dándole forma. Voy a proceder a hacer el nudito, puedo hacerlo con un cordón. Podría también primero sujetar el cuellito de la pinda con un cauchito y luego darle pues más forma con el cordón, o podría hacer un tipo de pindas que son redonda y vertical hacia arriba con todo un cuellito de cordón. Hay muchas formas en las que se puede hacer. Lo importante es que sea un saquito oval. Eso es lo que pues lo caracteriza, por eso se llama pinda, porque eso traduce. Y pues luego le voy a quitar los hilos de la tela, los hilos naturales de la tela que le sobran. Aquí le estoy dando forma y voy a hacer un nudito que también voy a esconder luego. Ahora vamos a realizar la siguiente pinda, la hermanita de la pinda que acabamos de realizar. Ya le vamos a quitar los hilitos que sobran, a seguirle dando forma. La dejamos a un ladito, seguimos dándole redondez y nos preparamos para organizar la siguiente pinda, para realizarla. Entonces ya tenemos medido, son 400 gramos aproximadamente. El olor es delicioso. Le vamos a dar la misma forma que le dimos a la otra. Vamos a tratar de hacerla lo más parecida posible, porque pues son un dúo y se van a trabajar así como un dúo. Siempre recordemos que son terapias milenarias, terapias ancestrales, y
las plantas que escojamos van a ser dedicadas a esa persona, van a ser pensando y van a ser con una intención dependiendo la necesidad de la terapia. Le hacemos el nudito, todos los hilitos que le sobren se los podemos quitar. Posteriormente vamos a listar ahora para hacer el mismo procedimiento con las dos telitas pequeñas para hacer pues dos pindas pequeñitas. Aquí quedó la segunda, ahorita pues le quitamos los hilos y le metemos los nuditos. Queda Quedó bien bonita, muy parecida a su compañera. Vamos a hacer el mismo procedimiento con las pindas pequeñitas, con las faciales. Y ahora vamos a trabajar con todo lo que es la pinda de algodón con base con arroz molido. Esta pinda es muy herbal, huele delicioso. El arroz comienza a absorber esos olores y esas propiedades de las plantas. Entonces le vamos a dar forma. Esta pesa un poco más, pesa más o menos 500 gramitos. Estas son unas de mis favoritas. Quedan más grandes, sirven para hacer terapias en miembro inferior, en todo lo que es la parte dorsal. Es excelente, también se puede trabajar en abdomen, se podría trabajar cuando hay problemas menstruales con plantas que sean destinadas a producir un alivio, que sean antiinflamatorias. Esta quedó con muy buenas propiedades. Entonces va a depender siempre pues de la terapia que vayamos a realizar. Vamos a amarrarla con un cordoncito del mismo material. Esta queda muy bonita, es muy artesanal. Cuando aumenta la temperatura pues cambia su color porque comienza a salir todo lo que el arroz está guardando en su humedad. Esta es excelente, quedó más grandecita, pero es muy funcional. Entonces ella va solita para trabajarla con las otras terapias. Y así es como terminamos la elaboración de nuestras pindas. Muchas gracias.